El don recíproco de la persona en el matrimonio se abre hacia el don de una nueva vida, es decir, de un nuevo hombre, que es también persona a semejanza de sus padres. La maternidad, ya desde el comienzo mismo, implica una apertura especial hacia la nueva persona, y este es precisamente el papel de la mujer. En dicha apertura, esto es, en el concebir y dar luz el hijo, la mujer se realiza en plenitud a través del don sincero de sí. Es un fragmento de Mulieres Dignitatem, la encíclica de Carta Apostólica de Juan Pablo II. Bienvenidos al Club Dalroy. Estamos aquí esta mañana en un escenario un poco distinto. Nos hemos trasladado de la universidad y estamos en el porche de la casa de mis padres. Pero cualquier lugar es bueno para tener una conversación entre amigos. Y tengo aquí a mi izquierda a Santi Ubel, el capitán Dalroy, un hombre que ha hecho más o menos fortuna leyendo y trabajando a Kierkegaard, aunque luego se ha dedicado a hacer fenomenología de la religión y a hablar sobre Gilgamesh, pero bueno, vericuetos de la vida. Y tenemos también una invitada muy especial. Muy bien, Javier, déjame que la presente yo. Primero te voy a presentar a ti, Javier Rubio, como sabéis, es nuestro tomista de referencia, Mr. Pump, aunque últimamente me he enterado que el hombre se dedica a publicar artículos sobre San Buenaventura y la teología franciscana, así que desde aquí advierto a todos los amigos franciscanos que cuidado con este espía tomista, que no sé qué hace en ese mundo bonaventuriano. Y tenemos hoy con nosotros a Ana Martínez. Ana es una amiga mía reciente, la he conocido este año, estoy muy contento de haberla conocido. Es profesora en la Universidad Francisco de Vitoria, es doctora en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid, con una investigación que además es algo curioso dentro de la Filología Hispánica porque es de las personas que se mete en los manuscritos antiguos y a intentar descifrar qué hay en todo ello. Y bueno, aparte es una apasionada de la literatura, pero sobre todo es una apasionada de su propia maternidad, de su vida, de su familia, de su marido Ricardo, de sus 4 hijos. Y está hoy aquí porque hace un poco tiempo salió un documental muy interesante, muy bonito, muy agradable de ver, que desde aquí ya recomendamos, que se llama Madre no hay más que una. Y de repente yo estaba viendo el tráiler y aparece la cara de mi amiga Ana. Entonces digo, pues tenemos que hablar con Ana de esto, que es uno de los temas de Dalroy por antonomasia, uno de los primeros y de los que continuamente volvemos a traer. Así que Ana, nada, bienvenida y muchas gracias por estar aquí. Y nada, vamos a empezar ya directamente al trapo, preguntándote sobre este documental, bueno, qué nos puedes decir, cómo llega a tu vida y, en fin, qué quiere transmitir el director, que no hemos dicho su nombre. Jesús García. Jesús García. Bueno, muchas gracias a vosotros, en primer lugar, por la invitación, que es un honor estar en el Club Dalroy y una alegría, así que muchísimas gracias. Bueno, pues esto del documental, en realidad, comenzó, la grabación tuvo lugar hace ya casi 2 años, acababa de nacer mi 4ª hija, Celia, y bueno, fue fruto para mí llegó a través de una invitación de Jesús García, el director, que es amigo mío, personal, entonces me engañó. Me dijo que quería tomar un café conmigo porque necesitaba asesoramiento para su siguiente documental. Él intenta pues evangelizar a través de la industria del cine y también tiene algunos libros publicados en los que el hilo conductor es la figura de la Virgen María. De algún modo todos sus documentales remiten a la Virgen María. Y entonces me citó para pedirme ayuda y yo me lo creí. Entonces me contó que quería hacer un documento. Yo me imaginé además que iba a ser algo de literatura. Dije, porque para qué va a necesitar mi consejo que lo puedo aportar yo. Y entonces me contó que quería hablar de la Virgen María, pero a través de la maternidad de madres reales, ¿no? Que le parecía que la Virgen María es la madre por antonomasia y que podíamos aproximarnos a través de la experiencia real de la maternidad a la que tuvo que ser y sigue siendo la maternidad de la Virgen María. Y yo me lo contó, me pareció precioso, le animé mucho a ello y ya en último lugar me dijo, yo quiero que tú seas una de las madres que salga en el documental. Y bueno, para mí ha sido un regalo. Y siempre me he sentido un poco indigna de estar en el documental porque también me siento una madre bastante normal, con poca cosa extraordinaria que contar. Pero es verdad que aquí Jesús me dijo una cosa muy bonita, ¿no? Dijo, es que, fíjate, os lo estoy pidiendo, todas las chicas que salimos del documental conocemos al director de algún modo, dice, porque estoy seguro de que cualquier madre podría salir en este documental. O sea, que la maternidad tiene una belleza en sí y es un misterio tan elocuente
que cualquier madre basta con ponerle una cámara para que nos transmita este misterio. Entonces, no hace falta irse muy lejos, así que eso me tranquilizó. Bueno, no está buscando nada excepcional realmente. La maternidad real, porque además yo me acuerdo el comienzo del documental, a mí me impresionó muchísimo porque es una madre que está embarazada ya de 9 meses y lo siguiente es, vemos el parto y es como una cosa no brutal, animal. Y te va explicando además todo el proceso. O sea, sí, que no... pero que es preciosa. Además, o sea, yo siempre digo que una de las experiencias estéticas más altas, más profundas, más conmovedoras de mi vida fue la primera vez que entré al paritorio con mi mujer. Sí. Y vine a ser a mi hija y ahí se mezcló, la humanidad entera estaba ahí, lo animal, lo divino, todo metido en un cuartito pequeñito, y nada, todavía solo pensarlo me vuelve a estremecer, a conmover, ¿no? Pero bueno, es un documental, ya os digo, a mí me gustó muchísimo, con Javier lo pudimos verlo y la verdad que es muy... A mí me encantó, es muy humano, es muy, de hecho... es que es ese documental donde tampoco hay imposturas, no se esconden... es muy auténtico. Sí, no se esconden también las miserias y las debilidades y las fragilidades y los miedos y todo se ve desde una perspectiva a la vez tan esperanzadora, tan verdadera que a mí me conmovió profundamente. Y demás. También es verdad, yo creo que vamos a quitar la tirita desde el principio y sé que no estoy siendo justo contigo, Ana, porque esto se lo deberíamos preguntar al director, pero una de las cosas que nos llamó la atención es el de la ausencia del padre en el documental, que es una ausencia bastante sonora, porque uno dice, ves a todas estas mujeres que hablan de sus hijos, y los hijos de hecho aparecen en el documental, que es un detalle que a mí me ha parecido precioso, y te cuentan sobre sus hijos y demás. Es verdad que tú sí que mencionas a Ricardo. De hecho, al principio lo mencionas como... Hablas de en aquel entonces tu novio y que luego fue tu marido, pero como que incluso te llegó a llegar... Te costó decir el nombre de Ricardo. Pero es que esto sucede con casi todas. O sea, como que parece que el marido está ahí un poco escondido, ni se le menciona por si acaso. Y claro, yo entiendo que esto tiene que tener una explicación, ¿no? Entonces, porque una de las cosas que defendemos y que claramente es nuclear para entender la figura de la madre es la familia. Y para entender la maternidad es necesaria también la figura del padre, ¿no? La figura del marido. Entonces, no sé si nos puedes dar alguna pista de por qué se ha tomado esta licencia creativa. Decisión, ¿no? Sí. Lo primero que te voy a decir, Javier, es que mi padre está muy de acuerdo contigo. Mi padre, cuando vio el documental, se indignó profundamente porque dijo, pero bueno, ¿y los padres no aparecen? Pero vamos, sería inexplicable. Y, a ver, entonces... tiene una explicación, yo te la voy a dar y luego podemos no estar de acuerdo. O sea, quiero decir, yo te voy a dar la explicación del director, ¿no? Que nos lo dijo abiertamente, nos dijo, vuestros maridos no van a salir. No van a salir ni un minuto, ¿no? Y no es porque él no valore que, claro, que la familia necesita, está hecha de un padre y una madre y que ambas figuras son absolutamente fundamentales, ¿no? Pero bueno, hay dos motivos fundamentales. El primero es que su idea conduce hacia la maternidad de la Virgen María. Entonces quería que hubiera, por un lado, un absoluto protagonismo de la maternidad. Pero hay una razón que es la verdadera, la auténtica, y es que también este documental viene a dialogar con un momento muy concreto que estamos viviendo, ¿no? En el que parece que hay solo una forma de feminidad y de empoderamiento de la mujer, y este documental quiere ser una respuesta, mostrar, de hecho, desde el propio tráiler hay una provocación. Decía en el anuncio de la película, pone mujeres antisistema, fuertes, revolucionarias, y entonces él quiere presentar otra imagen de lo que puede ser mujer, ¿no? Que no es incompatible en ningún caso con la maternidad, que casi parece más, para el modelo de mujer que se nos presenta a día de hoy, un impedimento para la realización de la mujer que un trampolín. Uh-huh. Y como viene a dialogar con esta tesitura, con esta coyuntura actual, pues voluntariamente quería dar un absoluto protagonismo a la mujer, ¿no? A la mujer protagonista en este sentido, ¿no? Que se empodera, por utilizar este término que tampoco me gusta, como no me gusta el de autorrealización, ya. Que me ha encantado en la cita que habéis leído al principio, ¿no? Que habla de que la manera de realizarse de la mujer es precisamente a través del don de sí. Entonces esto de la autonomía, autorrealización, empoderamiento de la mujer, parece que sea una mujer que prescinde absolutamente, que no tiene vínculos. Entonces, digamos, aquí he aplicado la de San Ignacio, ¿no? De entrar con la del mundo
salir con la de Dios. Entonces, dialogar un poco con estos términos tan incomodantes y tan desafortunados para ver que hay otra respuesta que parece que no existe, que se ha borrado. Bueno, Juan Pablo II es más radical, porque en el fragmento que hemos leído dice que la mujer alcanza su plenitud en la maternidad. Esto también es muy fuerte desde otra perspectiva, porque hay que considerar que la plenitud de las religiosas también se alcanza en la maternidad. Otro tipo de maternidad, ¿no? Pero también sí, eso es también con esa dimensión esponsal del cuerpo que también desarrolla con la teología del cuerpo y tal. Pero estamos hechos para amar, y amar es darse. Entonces tiene que ver con esto. Yo te voy a dar un tercer motivo, aparte de los que nos has dicho, con el que yo me he reconciliado un poco con esto. Y es que en el fondo la figura, el modelo último de la familia es la relación trinitaria sin ninguna duda, ¿no? De hecho, nosotros somos si acaso un eco de la verdadera familia que es la unión trinitaria. Pero como que el modelo más humano de ese amor trinitario para nosotros es la Sagrada Familia. Y en la Sagrada Familia es verdad que en nuestra tradición San José siempre ha tenido un papel de estar callado, de estar un poco en la sombra, ¿no? De estar un poco ahí detrás, presente, y muy presente, pero presente desde el silencio y presente desde el no aparecer, ¿no? Que también es un poco como una tentación, yo creo que es muy de hombre en este sentido, ¿no? De tomar protagonismo, de aparecer, de querer destacar, ¿no? Y el hecho de comprender que en la paternidad hay una dimensión de silencio y de ponerse también un poco detrás de la relación que es la verdaderamente importante. Esto no quita que no sea importante la de San José, obviamente, porque sí, pero entre la madre y el hijo, entre la Virgen María y el niño Jesús, a mí siempre me ha parecido una cosa admirable. Y el detalle de Dante en la Divina Comedia, no aparece en ningún momento el nombre de San José y solamente aparece en los últimos versos del himno a la Virgen María. La primera letra de cada uno de los versos es el nombre de San José. ¿No? Como diciendo, San José está en el nombre de en el canto a María está San José, escondido, pero está ahí, ¿no? Sí. Con todo, yo creo que ahora Jesús tiene que hacer uno sobre los padres, porque a mí sí me parece absolutamente fundamental. De hecho, yo creo que tras el relato de cada una de las madres se puede intuir secretamente este padre, sin el que no se entiende la historia, ni se sostiene, ni tiene esa plenitud tampoco. Al menos en mi caso, mi maternidad se construye totalmente en diálogo con la paternidad de mi marido y sería impensable, no podría ser la madre que soy si no fuera con este padre que me acompaña en el camino. Claro. Y al revés también, la paternidad se construye también desde la maternidad y hacia la maternidad. O sea, hay una sí, y además que estamos en una situación similar. O sea, también hay una pérdida de sentido, una pérdida de, ¿no? Una devaluación. Sí, entonces no hay padres o no sabemos cómo lidiar con esto. Entonces lo que resulta pues es en las patologías, en las enfermedades que puede tener la maternidad, que puede ser esa maternidad también obsesiva que se empeña por todos los medios, congela óvulos, no sé qué, lo hace sin marido, sin esposo, sin el hombre incluso, y el hombre en la patología del abandono, del no compromiso, de la huida, ¿no? Que son las dos formas arquetípicas. Además, fijaos que los mitos, por ejemplo, esto es muy curioso, pero los mitos, el arquetipo de la maternidad malvada es la asfixia, ¿no? Es la madre que ahoga a sus hijos en la bañera o en el río o los asfixia, y el hombre también tiene que ver más con una violencia explícita o con la huida, con el abandono, con el desaparecer, ¿no? Y estamos los dos en crisis. Y entonces a mí este documental me traía esa esperanza de decir, oye, sigue siendo una luz esto. Esto que yo experimento en mi casa, que veo en otras casas, digo, es que esto es la luz y el testimonio que podemos dar hoy nosotros en un mundo donde verdaderamente está anhelando y pidiendo a gritos en el fondo esto. Porque esto es un círculo virtuoso, ¿no? Donde uno puede crecer, nacer, darse y reconocerse como don para poder ser don por los demás y tal. Me gusta mucho esto que has dibujado como de la patología de la maternidad actual, que yo creo que también oscila entre o negar por completo, o sea, posicionarnos en una actitud muy antinatural, ¿no? De no quiero ser madre, no quiero saber nada, que cada vez prolifera más entre las mujeres jóvenes. Y en este sentido, un paréntesis, esta escena que describíais al principio, en la que hay una madre que cuenta detalladamente cómo es un parto, el director nos decía, es que no hay que dar nada por sentado.
incluso lo más normal y habitual se ha desnaturalizado hasta el punto de que hace falta contarle a una muchacha joven lo que es un parto, a alguien que no haya vivido nunca esta experiencia y que lo pueda visualizar. Y aquí hay una trampa porque esta chica que se ve en el parto es la mujer del director. Entonces así se explica que pueda entrar con la haber cámara, un parto, claro, ¿no? en la película. Pero decía que oscilamos un poco entre esta negación de la maternidad, que parece un impedimento para esta autorrealización, o por el contrario una maternidad que viene a completar un deseo mío personal, sí, del que yo tengo un derecho, sobre el que yo tengo un derecho absoluto y lo puedo alcanzar a cualquier precio. Entonces oscilamos entre una actitud, sí, y la siguiente, que es como pasarnos por completo al otro lado, ¿no? Y sobre todo yo creo que pesa un poco más, está más en boga la primera, ¿no? Parece que los hijos vienen a quitarnos cosas, que cuanto más tarde mejor, cuanto más tarde se es madre mejor, el mínimo número de hijos, y porque no se puede tener medio, porque parece, sí, que vienen a robarnos algo, y que es algo que quiero tener como muchas veces, pues bueno, porque sí, ¿no? Porque es una parte pero casi como un proyecto mío personal, no como este lugar en el que yo voy a encontrar esta plenitud de la que hablaba la cita de San Juan Pablo II. Justo. Sí, a mí esto me llama la atención, pero es verdad, incluso dentro de ambientes católicos, y yo recuerdo mi experiencia personal de haber tenido a mi hija Sofía a los 11 meses y pico de haberme casado, y que la respuesta de algunos conocidos o incluso amigos de nuestro entorno, gente de bien, por decirlo así, que decía, hombre, pues qué pena, no has podido aprovechar tu matrimonio, podido disfrutar un par de años aunque sea el matrimonio. Y digo, ¿cómo que no hemos podido aprovechar el matrimonio? Si está la hija, está claro que hemos sabido aprovechar el matrimonio. Pero es verdad que es una óptica en ese sentido, como de que el tener hijos supone un sacrificio tan tremendo y tan grande que parece que todo todo lo demás se pierde, y todo pues es verdad que tener hijos implica una dedicación muy fuerte, pero yo estoy convencido de que el hecho de haber tenido hijos ha forzado y ha fortalecido el amor que yo tengo por mi mujer, y lo ha llevado a una dimensión completamente distinta. O sea, y la maternidad ha sido tremendamente sanadora para mi mujer, como la paternidad lo ha sido para mí, ¿no? Y luego ahí también en lo que dices, Javier, es que creo que en este concepto de no habéis podido disfrutar, que es una frase que se repite mucho, o al revés, no queremos disfrutar. O sea, creo que hay un concepto de disfrute un tanto individualista y hedonista. A mí me gusta darle la vuelta y pensar, por el contrario, en cuántas cosas puedo hacer gracias a que mis hijos están y no podía hacer antes. Es cierto que cuando tienes hijos, pues ya, pues un sábado por la tarde, el radio de planes que puedes hacer se reduce. No tienes todo Madrid a tu disposición, porque hay cosas que efectivamente, a menos que los dejes con una cuidadora, no vas a poder hacer. Pero por el contrario, si hay otros planes que se dibujan delante de ti que antes no tenías, desde ver una película de tu infancia, tomarte unos churros con chocolate y disfrutarlos como no lo habías hecho, claro, nunca. Es decir, que creo que muchas veces también asociamos el disfrute a una ausencia de cansancio de entrega, o sea, a un estado de letargo, de bienestar, de estar ahí sin hacer ninguna cosa, o un ocio incluso un poco improductivo y muy individualista, en el que el ocio, claro, es como para mí y está en función de mí. Y creo que eso nos impide también mirar con ojos nuevos todo aquello que nuestros hijos nos permiten hacer. O sea, yo, por ejemplo, cuando voy a comprar con mis hijos por las tardes, que es algo que acostumbro a hacer, pues cuando les recojo del cole, pues lo que haya que comprar lo compramos juntos. Y bueno, todo es nuevo. Normalmente la compra, claro, es pues una cosa bastante rutinaria, pero con mis hijos pues todo da pie a conversaciones maravillosas, a que saluden al pescadero, entonces la vida se redimensiona. Mi hijo es amigo, claro, del señor del camión de la basura, que es nuestro superhéroe del barrio, y todo esto, o sea, la realidad no me hablaría como me habla cuando voy con mis hijos. Y esto es algo que nos perdemos muchas veces, precisamente porque estamos solo pendientes del momento en el que se vayan a dormir, y entonces ya parece que va a poder empezar el verdadero disfrute, el verdadero ocio, cuando me tumbo en el sofá a ver una serie de Netflix. Y esto está fenomenal, pero creo que nos impide estar atentos a la maravilla que nos traen nuestros hijos también, incluso en concepto de disfrute y de ocio.
Sí, no, el mismo, lo hemos comentado alguna vez, ¿no? El mismo ejercicio de salir al campo, que tú dices, ¡buah, qué pereza salir al campo a pasear y tal! Y sales con tus hijos y efectivamente todo de pronto es un mundo maravilloso y empiezas tú mismo, a partir del descubrimiento de los ojos de tus hijos, pues empiezas a vivir y a experimentar esa realidad de una forma muchísimo más profunda, mucho más valiosa, ¿no? Y de pronto eso se convierte en una experiencia formidable que quieres volver a repetir, y eso es una cosa maravillosa. Y es verdad que hemos comprado muchísimos prejuicios muy absurdos. En este sentido, a mí me llama mucho la atención. Sí, perdona. No, estoy pensando que, a ver, hay una parte de verdad en la frustración que pueden provocar los hijos, en cuanto a que tú estás acostumbrado toda tu vida, sobre todo que si tienes una juventud larga, a hacer lo que te apetece en el momento que te apetece, como quieres, y de repente ya no puedes hacerlo. Entonces, en la medida en que tú sigas empeñado en seguir tu concupiscencia, no sé cómo llamarla, ¿sabes? Tu deseo de hacer inmediatamente lo que quieres hacer porque lo quieres hacer, leer una obra que estoy leyendo muy interesante, ponerme a trabajar, ver una película, quedar con amigos, lo que sea, y de repente te empeñas en eso y no te das cuenta que has cambiado de vida, que has tenido que morir a lo que te vivías para hacer algo nuevo, pues lo que te va a generar es frustración, una frustración muy real. O sea, lo vemos, ¿no? Lo vemos y además ese es el primer golpe del padre primerizo, ¿verdad? Que queda como en shock diciendo, pero ya no tengo vida. Bueno, el tema es que tienes que descubrir, como decía Ana, que hay una dimensión que se te abre nueva, y al mismo tiempo que realmente empezamos a vivir. Yo siento que yo he empezado a vivir mucho más intensamente todo en la medida que he sido padre y que he sido primero esposo y después padre. Porque ya no son las posibilidades que tengo delante, que pueden ser infinitas, pero son vacías y son nulas, sino son realidades en las cuales yo ya me he sumergido. Y la medida que me sumerjo son nuevas. Y como son novedosas, ni me aburro, ni me canso, ni nada. Pues son continuamente una renovación constante de la realidad, ¿no? Uh-huh. ¿No? Y luego a mí me gusta mucho, Santi, que digas esto de la parte que trae de sí también, pues de cansancio y de límites. Y también hay que decirlo, ¿no? Porque es que... Y una cosa que creo, a mí me gustó del documental es que ninguna de las madres lo oculta, ¿no? O sea, de hecho, incluso en lo que tiene más que ver con cuestiones quizá más superficiales, como el hecho de que pues no te venga tu ropa. De pronto, a mí eso es una cosa que una de las madres, Blanca, lo dice en el documental, y a mí me sentí totalmente reflejada. Es algo que nos ha pasado que nos escuchábamos luego como en eco, porque ninguna habíamos escuchado lo que decía la otra. Y Blanca cuenta pues cómo se fue a poner su ropa después de dar a luz a su primer hijo, dando por sentado que él iba a venir. Sí. Y a mí esto me ocurrió también. De pronto descubrí que todo mi armario ya no me ha vuelto a valer, ¿no? Entonces, esta parte que tiene efectivamente pues de renuncia, de sacrificio, de cansancio, de frustración y de límite, está ahí, ¿no? Pero a veces parece que es lo único que está. Claro. Y por esto me gusta también hablar de esta otra parte, porque creo que esta parte eclipsa lo que sí tiene de belleza, de asombro, de maravilla. Pero incluso en esta parte, yo creo que ahí tenemos dos opciones, ¿no? Vivirlo todo el tiempo como una carga insoportable y pesada, o como el lugar en el que precisamente voy a encontrar esta plenitud. Es decir, yo puedo dejar que mis hijos me quiten la vida, me la roben o entregársela. Exacto, O sea, ahí está la clave. Como este doble movimiento. Yo puedo maldecir cada vez que me levanto por las noches, porque cada vez que no me ha dado tiempo a peinarme por la mañana cada vez, o ver que precisamente ahora mi vida ya no me pertenece y esto es una bendición, ¿no? Yo me acuerdo muchas veces de mí misma, me ayuda a acordarme de cuántos viernes por la noche he estado yo pensando pues que no me han llamado para quedar cuando era adolescente, ¿no? O buscando la aprobación de los demás, y cómo mis hijos de pronto ya me han dado mi verdadera identidad, que soy de otros, soy para otros. E incluso en esto de que no me venga mi ropa, qué maravilla, ¿no? Qué maravilla, claro. Que ya no me pongo guapa para mí, que ya no necesito que el otro me vea maravillosa, porque mis hijos me hacen sentir guapa, mi marido, el primero, porque ya mi vida no me pertenece. Y que mi vida no me pertenezca no es una condenación, es un regalazo. Es un regalazo, porque yo ya desde que me levanto hasta que me acuesto un fin de semana, no tengo que calentarme la cabeza pensando el plan maravilloso que voy a hacer para que de pronto este fin de semana sea inolvidable. Claro. O sea, ya el plan está que aunque no hiciéramos nada excepcional, está, porque hay que poner lavadoras, hay que hacer deberes, hay que ir a misa, hay que hacer determinadas cosas que uno tiene que hacer. Y cuando uno entra libremente ahí, o sea, claro. Puede encontrar su descanso en este cansancio. Justo, para empezar son cosas que te sacan de ti misma, ¿no? Y en ese sentido, pues te salvan bastante de ti misma y te salvan bastante y la experiencia radical de que efectivamente la felicidad la descubrimos dándonos a las personas a las que amamos, ¿no? En el don de nosotros mismos.
Y lo que decía yo es que no sé en qué momento hemos comprado esta lógica utilitarista, individualista, de que de alguna forma nos realizamos y de alguna forma medimos toda la felicidad en conceptos de placer. Y luego además, y yo sé que concretamente Santi tiene más hijos que yo y además tiene más retos en ese sentido de los que me suponen a mí mis 2 hijos, pero que tampoco hay que ponerse tan dramáticos. Es decir, joder, a mí cuando me dicen tenéis 2 hijos y todavía queréis tener más, y digo, pues sí, y no pasa nada. Pero y lo de cambiar pañales, digo, por Dios, cambiar pañales, o sea, de verdad redimensionemos un poco las cosas. Cambiar pañales no es absolutamente ninguna heroicidad, o sea, es una cosa bastante normal que se despacha en 5 minutos y la cosa funciona bien como máximo. Entonces uno dice, realmente, ¿en qué momento hemos convertido todo el ejercicio de la paternidad y de la maternidad en una especie de ejercicio titánico, de heroísmo? Sí, totalmente. Uno dice, a ver, pongamos las cosas un poco en su sitio y que yo también tengo momentos para descansar y para leer tranquilamente. Es verdad que son momentos que empiezan a las 9:30 de la noche, a las 10 de la noche y que... Hombre, igual lo normal hoy es heroico, pero porque parece que el mundo entero va en dirección contraria, ¿no? Entonces, claro, y se vive en dirección contraria. Entonces se vive, pues, yo busco experiencias para vivirlas, yo quiero hacer cosas, proyectos que me van realizando. Entonces, con todo ese mensaje, de repente, este es un mensaje absolutamente contrario. Es entrega tu vida y eso te va a dar la plenitud que estás buscando y anhelando. Y luego, Javier, esto que decías del esfuerzo titánico, yo, fíjate, pero esto es una opinión personalísima, creo que también tiene que ver con que quizá nos exigimos los padres, paradójicamente, los padres de hoy, nos exigimos infinitamente, o sea, hemos puesto nuestra seguridad tanto en cuestiones que antes, bueno, pues se hacían como se podían, ¿no? La alimentación, el prestarles atención. Creo que ahora hemos hecho un idolillo de cada una de esas cosas y claro, si verdaderamente uno quiere llegar a la excelencia en cada una de esas cosas, es imposible con más de un hijo. Eso es efectivamente así y es agotador, claro. O sea, si uno verdaderamente, el tema de la alimentación, el tema de la estimulación, el tema, bueno, pues cada una de esas cosas las quiere hacer perfectas, es agotador y no puedes tener ni siquiera uno. Imposible, o sea, claro, no puedes tener ni uno. Es imposible de sostener porque no da tiempo y por lo que también decía Santi, porque además la vida moderna no ayuda a esto porque está hecha para que trabajemos tanto el padre como la madre y además seamos muy productivos ambos, entonces tenemos poco tiempo y además objetivos muy altos y creo que ahí también ayuda mucho recordar que es lo importante, al menos a mí me ayuda mucho, ¿no? Sí. Es decir, pues si algo tiene que salir perdiendo, que sea, bueno, pues que un día hacemos una pizza, ¿no? Que un día pues no haya dado tiempo a leer el cuento, quiero decir que todas estas cosas hay que tender a ellas y son horizontes estupendos. Pero creo que a veces nos exigimos tanto, tenemos tanto nuestra seguridad puesta, quizá la pérdida de trascendencia, ¿no? De recordar que al final lo que tenemos para regalarles a nuestros hijos de más valioso, lo decía, a mí me encantó en una charla que dio Franco Nembrini, que es un sentido para vivir. Efectivamente. Entonces, en la medida en que perdemos de vista que esto es lo único que verdaderamente necesitan nuestros hijos para ser felices y que sus traumas, sus inseguridades tendrán mucho más que ver con eso, que con que cenáramos pizza 3 días seguidos o con que un día vieran un poco más de televisión de lo necesario o de lo conveniente, pues si recordamos esto yo creo que podemos también vivir una paternidad, una maternidad mucho más relajada. Sí. Y vivimos creo que culpabilizándonos en exceso de todas estas cosas, mientras que quizá en otras, que sí son las importantes, bueno, pues las descuidamos por completo. Me acuerdo mucho de una escena de una película buenísima, a mí me hace mucha gracia, Apartamento para 3, una película de Cary Grant, de estas clásicas muy divertida, muy cómica. Todo el hilo argumental es de una pareja, un deportista en las Olimpiadas de China con una señora que vive ahí, que es la que les hospeda. Y en definitiva se crea una tensión romántica entre los dos protagonistas. Cary Grant ahí hace un poco de juntarlos, ¿no? Hace un poco ahí de mediador. Sí. Y una obsesión que tiene esta chica es que no se puede casar si no tiene una seguridad económica, porque ella está obsesionada con tener una lavadora. Dice que si no tiene una lavadora en casa las cosas no funcionan. La entiendo. Y hay un momento, y claro, y él se da cuenta que este deportista pues a lo mejor no le va a poder pagar una lavadora, ¿no? Pensamos que es una película ya antigua y demás. Y hay un momento al final de la película en el que el chico la encuentra llorando y le dice, oye, ¿pero por qué estás llorando? Y le dice, es que acabo de hablar con mi madre, ¿no? Y yo siempre había pensado que mi madre era muy infeliz
porque había tenido que estar lavando nuestra ropa a mano, porque había tenido que estar lavando todo en casa a mano y tal, y me acaba de decir que desea que yo sea todo lo feliz que ha sido ella en casa, ¿no? Como diciendo, no necesito una lavadora para ser feliz, y mi madre pudo ser perfectamente feliz haciendo todo esto sin absolutamente ningún problema. Y para ella, como que esto es la gran revelación, ¿no? Y esta escena a mí me viene muy a la mente cuando hablamos de estas cosas, ¿no? De esta especie de criterio radical y expectativas de excelencia y de tener seguridades y de tener cosas que, oye, que están muy bien, no digo yo que no, pero que no son indispensables, no son realmente tan necesarias para cumplir con lo que realmente es la misión de la maternidad, ¿no? Igual esa exigencia, perdona, ahora te dejo hablar, también tiene que ver con que, así como Ana decía, uno encuentra un sentido en el entregarse vida, ya mi vida no me pertenece, cuando me he casado ya no me pertenece mi vida a mí, sino es para otros, también descubrir que nuestros hijos no nos pertenecen. Que a veces parece que los hijos son un producto, es algo que yo, o sea, voy a fracasar si, o sea, quiero decir, son ellos también, o sea, creo que tener hijos con libertad, con esa libertad de decir, bueno, uno da lo que puede, esto es lo mejor que le podemos dar ahora mismo, creemos, porque más es así, o sea, por nuestra experiencia, por lo que sospechamos, intuimos o lo que sea, pero luego ya nuestros hijos pues abrirán el camino del mundo y no sabemos a dónde van a estar ni a dónde van a llegar, pero bueno. Sí, en darles lo mejor que decías, se me ocurren cuántas lavadoras modernas podríamos actualizarlo de la lavadora, porque me parece muy oportuna la escena. O sea, que también muchas veces ponemos nuestra seguridad en todo lo que vamos a poder darles en este proyecto personal del que hablas, que a veces cincelamos a los hijos a nuestro gusto, pues también entra todo lo que materialmente les podemos dar. Y a mí me sorprende ahí, en este tema, que es otro tema que aparece, porque varias de las madres que salimos en el documental tenemos muchos hijos. Sí. Entonces parece, claro, cuantos más hijos tienes, pues quizá efectivamente a veces se traduzca en que ciertas cosas materiales pues salen perjudicadas, no se las puedes dar. Pero claro, aquí yo me pregunto mucho en estos bienes que queremos darles a nuestros hijos, el bien que es un hermano. Uh-huh. Y creo que es un bien que también se ha desdibujado. Es decir, claro, yo veo además ahora ya que pues la mayor va a cumplir 9 y a veces me encanta contemplarles el mundo, la vida interior que se genera entre ellos, que seguro que a vosotros se empieza a Santi también, ¿no? Es maravilloso verles pues cómo juegan juntos o las conversaciones que tienen, y me encanta pensar en el regalo que van a ser el uno para el otro el día de mañana, ¿no? En la tierra firme, la red que van a ser el día de mañana, incluso cuando yo ya no esté. Uh-huh. Que a veces parece que creemos que vamos a ser eternos, y yo no sé si la tablet, el colegio maravilloso o el dispositivo electrónico o los 50 idiomas de los que les estamos apercibiendo les van a ser un colchón o un refugio tan seguro como un hermano. Sí. Entonces yo ahí creo que también en esta visión utilitarista o materialista en la que vivimos, creo que no somos conscientes del bien tan grande del que les privamos a los hijos, cuando deliberadamente estamos dejándoles como hijos únicos a veces para poder darles todo. Claro. Y a mí me sorprende que no nos paremos a pensar si en este darles todo quizá el mayor bien está, porque un hermano es un bien insustituible. Sin duda. Insustituible, es una experiencia. El ser hermano es algo que solo te lo puede dar tener hermanos, y es insustituible, no. Sí. Y me parece una pena también que les privemos de esto. Hay un salmo que dice, no recuerdo si es un salmo o si es un otro texto del Antiguo Testamento, que dice: el mayor bien que Dios da son los hijos, ¿no? Porque a mí me hace mucha gracia, porque yo soy el segundo de una familia de 7 hermanos. Y ahora lo que yo veo es que hay una especie de riqueza intergeneracional, en el sentido de que, claro, uno dice, es que la ropa de los niños es muy cara, los uniformes del colegio y demás. Pues es que entre mis hermanos nos prestamos ropa, nos prestamos los uniformes, nos prestamos libros, nos prestamos juguetes, nos prestamos cosas. Es decir, que claro, tú te das cuenta, el hecho de que seamos 7 hermanos nos ha dado muchas posibilidades para que luego en nuestras familias pues también podamos en ese sentido economizar, ¿no? Hay una lógica detrás de todo esto que funciona, y es una lógica que ha estado vigente durante siglos y durante milenios, y que de alguna forma estamos intentando destruir en 2 décadas sin medir las consecuencias y sin medir, ¿no? Y a mí, yo recuerdo que cuando yo era pequeño, uno de mis mejores amigos era hijo único.
Y yo recuerdo que a mí siempre me daba muchísima tristeza. Pero muchísima tristeza. Me daban pena un amigo que tenía solamente eran 5 hermanos nada más. Y me daba pena, te lo juro. Y ahora digo, joder, ya me gustaría. Y luego, y en este sentido, a mí una de las cosas que más me impactó de tu momento del documental, de tu entrevista, es cuando dices, en este sentido de romper con la lógica del mundo, que contra la percepción un poco universal de que es que los niños te quitan a ti oportunidades para realizarte como mujer en el ámbito profesional, que tú lo veías al revés, que si acaso tu realización en el ámbito profesional quitaba tiempo para tus hijos, que es lo realmente importante para ti, ¿no? Además a mí esta es una expresión que a mí me encantaba, dices que para ti el momento realmente importante del día es cuando llegas por la tarde y te pones a jugar con tus hijos. Y dices, eso es para esto trabajo, ¿no? O sea, que esto en el fondo es lo verdaderamente importante, lo que da sentido a mi vida. Y a mí, o sea, después de escucharlo, sentí una sensación de una verdad tan profunda que dije, es que esto merece la pena recordárselo, merece la pena prácticamente tatuárselo para estar continuamente recordándoselo, porque es que la gran tentación, y parece que la sociedad nos está constantemente empujando en esa dirección, ¿no? Es a conseguir, a realizarte, a escalar, y que eso, pues eso, con los sacrificios que haga falta. Y dices, no, ojo, no. Que hay cosas que son más importantes y que van primero. Es que a mí me alegra que te guste en ese momento, porque yo cuando mi madre lo vio dijo, hija mía, pero qué escándalo lo que has dicho, ¿no? Te van a despedir, o sea, ¿no? Y digo, no, es que primero al revés, ¿no? O sea, mis hijos también me hacen ser mejor profesora, quiero decir. También redunda en beneficio de mi propia profesión lo que yo vivo en casa. Tener una plenitud de vida creo que también nos hace darnos con mayor fruto en otros aspectos, pero en cuanto a lo que decías, es verdad que a mí me parece que el primer error con este tema o esta palabra tan actual, ¿no?, de la conciliación inevitable, me parece que aunque conciliar sea un mal necesario a veces, sobre todo en algunos momentos de la vida, creo que hay un error que nos ha llevado a pensar que el trabajo y la familia están en pie de igualdad. O sea, que son dos cosas que están al mismo nivel y que entonces tenemos que ver a ver de qué manera ambas tienen su espacio. Entonces esto sí que suena un poco escandaloso, pero es mi visión también personalísima. O sea, yo creo que para mí ser esposa y ser madre es una cuestión ontológica. Uh-huh. Mi trabajo lo podría hacer otra persona, y fíjate que mi trabajo me encanta. O sea, quiero decir, creo que vamos, gracias todos los días por la profesión a la que me dedico, y me fascina y me encanta, pero creo que es un engaño pensar que esta realización de la cita del principio pasa por igual a través de mi trabajo. Claro que yo me santifico, doy fruto en mi trabajo, pero creo que mientras mi maternidad sola puedo ejercer yo, mi trabajo, pues cuando yo estaba de baja o de permiso me han sustituido, y no está en pie de igualdad para mí, no está en pie de igualdad, y creo que esto es un error. Y creo que es un error, fíjate, que incluso a nivel laboral, si uno no lo tiene bien colocado, también esto se nota, porque a mí lo que me ocurre es que mis hijos me hacen muy libre. Uh-huh. Quiero decir que me hacen también darle la importancia al trabajo que tiene, y quizá buscarme menos ahí, ¿no? Buscar menos buscarme menos, todos caemos en la tentación en algún momento, ¿no? De darle a cosas, a buscar un protagonismo, o la vanidad o la soberbia están ahí. Pero a mí mis hijos me ayudan. Cuando a lo mejor estoy agobiadísima porque tengo que dar una ponencia o porque tal y no lo voy a hacer bien y tal, pues efectivamente el ejercicio de llegar a casa y tener que ponerme a contar un cuento o a construir una casa con unos Lego, me recoloca muchísimo el corazón, porque al final, o alguna vez, ¿no?, que nos pasa a todos, que un hijo nos da un susto y de repente tiene fiebre y de repente tengo que buscar con quién dejarle, y de repente, pues esto te coloca el corazón verdaderamente, y creo que le da al trabajo el lugar que le corresponde y que te ayuda a trabajar mejor, a querer más a tus alumnos, a prepararte las clases mejor, a darte en cuenta, incluso a mirarles de una forma nueva, porque precisamente tu trabajo está en el lugar que le corresponde. Cuando no es así, yo creo que también esto redunda en perjuicio no solo de tu maternidad, sino incluso de tu trabajo. Lo de la libertad es una clave, ¿no? Eso de que te hace más libre, es verdad, te hace más libre en el sentido que ya desprende de ti tus garras sobre, ¿no?, la expectativa que te puede generar tu trabajo, lo que quieres ser, lo que tal, y eso te libera y te ordena.
Y luego también un aspecto de la libertad, también hablando de los hermanos. Yo cuando nació Felipe II, una de las cosas que le dije a Gemma es que bien, ya ha nacido el que va a liberar a Macarena de la mirada de sus padres, porque la pobre estábamos los dos así como mirándola continuamente a la niña, ay, no te caigas, no sé qué, no sé cuánto. Y ya cuando te quita, aparece otro, y luego aparece otro, y luego aparece otro, pues dice, pues ya está, ya no puedo controlarlo, ya no puedo estar obsesionado con todos en cada paso que da, y de repente pues el niño empieza como a criarse medio a lo salvaje en el ambiente este que se genera de una familia más grande, pero es tan ordenadora del corazón. Yo lo que más agradezco a mis padres es eso, que tuvieron la generosidad de traer al mundo 9, somos 9 hermanos, y yo creo que todos tenemos una libertad en la relación con nuestros hijos, en nuestro matrimonio, que no sé si hubiésemos podido obtener esa libertad por muchos cursos y estudios y viajes y experiencias que hubiésemos vivido de otra manera, sin esa libertad que se generan en casa. O en casa al final, es que además en casa es el lugar donde te quieren, donde no tienes que fingir, donde puedes ser tú, donde, ¿no? Y la otra cosa que quería destacar también al respecto, para volver al tema de la maternidad, es muy bonito como eso nos explica en cierto sentido en que somos, en la medida en que somos amados, en la medida en que somos llamados, nombrados. Y eso se da de forma también al revés, ¿no? Cuando, sí, tus hijos, ¿no? Cuando son bebés les empiezas a llamar por su nombre y empiezan como a despertar y empiezan a verse que pueden ser, pero también es al revés. O sea, uno sabe quién es o empieza a entender quién es en la medida que alguien te dice papá o que te llama o que te reclama, o sea, te despierta y te dice ven que te necesito, levántame, estoy llorando, estoy mal, consuélame. O sea, toda esa dinámica que se genera es una dinámica de encuentro y de don que no sé yo qué otra experiencia puede servir a lo que es la verdadera humanidad, ¿no? Mira, yo esto va a ser un atrevimiento total, teniendo aquí un tomista, pero yo a veces bromeo y le digo a mi marido que la suma teológica, esto que es porque si uno tiene la experiencia de un hijo, ahí tiene toda la suma teológica, ¿no? Quiero decir que a veces a través de la filosofía, de la teología, nos intentamos aproximar a un misterio que los hijos revelan de una manera más elocuente muchas veces, por esto que dices tú, ¿no? Porque yo a veces, mi hijo por ejemplo el otro día me enfadé con él, que es una de las tareas de ser madre, a veces hay que enfadarse, y me preguntaba, ¿pero me sigues queriendo? Claro. Y me decía, pero mamá, ¿me quieres? Sí. Y este deseo de ser amado, el miedo a perder el amor del otro, el deseo de sentirme que soy precioso, maravilloso, como soy, ¿no? Y a mis hijos les encanta, yo hago este ejercicio mucho, ¿no? Decir, ¿cuánto me gusta estar contigo? Y se quedan, me miran así, con la cara, lo hago muchas veces antes de dormir, digo, pero qué contenta estoy contigo, qué orgullosa estoy de ti, esto, bendecirles mucho. Sí. Y pienso, claro, es que esto es lo que desea mi corazón. Es que mi corazón desea que alguien me mire así, que alguien me diga que soy preciosa, que me quiere aunque me equivoque. Y mi hijo me lo pregunta, porque yo siempre se lo digo, cuando me enfado le digo, pero te quiero lo mismo, ¿eh? Te riño, pero te quiero lo mismo. Infinito. Ahora castigado, ¿no? Mete. Digo, pero ahora al rincón, ahora castigado, ¿no? Pero te quiero lo mismo, ¿no? Como para que les quede claro. Sí. Y esto a mí me ayudan, me educan, porque me hacen ver, o sea, el misterio de, o sea, pues antropológicamente, yo les miro a ellos y entiendo quién soy yo. Me responden a tantas preguntas mirándoles y escuchándoles que es un regalo también. Lo que decía sobre la suma de teología, Santi es el autor de una nueva falacia lógica que es ad filium, ¿no? Santi Ubel habla cuando está escuchando a una persona hablar de absolutamente cualquier tema más o menos importante, le dice, bueno, pero ¿tienes hijos? ¿O tiene hijos? No, pues entonces me da igual. No sabe lo que su es. Argumento pierde absolutamente cualquier valor. Pierde absolutamente cualquier valor independientemente de la estructura formal. Si no tiene hijos, no sabe de lo que habla. Y a mí una cosa que me gustaría preguntarte, o me gustaría que nos comentaras antes de terminar, porque ya tenemos que ir poco a poco acabando, es porque es una cosa que de verdad a mí me interesa, es cómo llevas tú el tema de la educación a tus hijos, o en tu casa cómo lleváis el tema de la educación en la oración, en cómo llevas tú a la práctica, cómo vives tú en familia el acercar a tus hijos a Dios o a la Santísima Virgen María, porque el documental termina, de hecho, en el santuario de Schoenstatt, rezando todas juntas ahí a la Virgen María. ¿Cómo lo vives tú esto en familia? Pues me gusta mucho esta pregunta, Javier. Pues mira, sabes que como yo misma de pequeñita he vivido la experiencia
pues de conocer, de acercarme a la fe, viendo la fe en otros, más que por una transmisión de unas ideas o una manera de vivir. Yo sí que tengo muy claro que en el fondo todo es uno en mi vida. O sea, que mi propia conversión es la mejor manera de transmitir la fe a mis hijos. O sea, que en realidad todo lo que me pide Dios es mi propia conversión para ser mejor esposa, mejor madre, todo es lo mismo, es convertirme cada día, ¿no? Y el testimonio de vida que yo les dé. Entonces, es verdad, pues que intentamos que haya momentos de rezar en familia, pues por las noches, que son un absoluto caos. O sea, de verdad, mi marido se pone nerviosísimo y no hay día que no me diga, pero Ana, ¿tú de verdad crees que esto está bien así, no? Porque muchas veces pues acaba fatal, o con algo roto, o con uno que ha soplado la vela antes de tiempo, o con otro trepando, otro llorando, peleándose. O sea, que no es idílico, no somos aquí no es una cosa que nadie se imagina una escena muy mística, porque es bastante de andar por casa todo, pero yo sí que creo que si en algún... O sea, yo me siento un poco que estoy llamada a ser como el burrito que lleva a Jesús encima el día que entra en Jerusalén y los niños le cantan Hosana, ¿no? O sea, que yo creo que en mí está pues intentar estorbar lo menos posible para que mis hijos conozcan al Señor, y que esto, pues en mi opinión pasa mucho por lo que nos vean vivir a mi marido y a mí, o sea, en qué medida la fe se hace vida en mí, y yo en este sentido sí que hago como el esfuerzo consciente, ¿no? De a veces cuando he visto algo pues muy providencial, ¿no? Que ha ocurrido, o una oración que ha sido escuchada, o pues contárselo, decir, pero fijaos chicos, esto, mirad, mamá le había pedido esto, pues mira, pues una cosa muy bonita que puedo contar. A mí el día que me llamaron para decirme que iba a trabajar en la Universidad Francisco de Vitoria fue el día de la Virgen de Fátima. Y yo ese verano habíamos ido en familia, me acababan de dar la acreditación de la NECA para ser profesora de universidad tal, y fuimos a Fátima y les dije, venimos a Fátima a darle a la Virgen el trabajo de mamá, para que me dé el trabajo que ella quiera, ¿no? Y entonces yo, cuando el día de la Virgen de Fátima me llamaron, claro, es que a mí se me caían las lágrimas, pero de no por tener un trabajo, sino porque además estábamos en el confinamiento, que era el escenario menos probable para conseguir trabajo estando uno encerrado en su casa, ¿no? Y se lo conté porque dije, me parece muy bonito que ellos se den cuenta de que es que hemos ido a pedirle a la Virgen de Fátima algo y la Virgen nos ha hecho este guiño, ¿no? Entonces, yo creo que a veces las cosas vividas es mejor que explicarles lo que es la providencia, ¿no? O sea, que una clase, mirad, chicos, la providencia, o sea, todo lo que tiene de vivido tiene una fuerza especial, y ellos mismos luego lo hacen carne, ¿no? Y me lo cuentan también, pues mamá, mira, fíjate, me ha ocurrido esto. Y luego mucho pues que en la cotidianidad la fe sea un lugar de descanso y de alegría mucho más que un peso, un rollo, una carga pesada. O sea, a ver, ir a misa es lo que es, y cuando eres pequeñito pues muchas veces es aburrido y no pasa nada. Y también está bien que entiendan que es así, y que no todo lo que hacemos que es importante nos divierte siempre, ¿no? Pero sí que los momentos en los que rezamos, o en los que pues que sean momentos que no sean una carga adicional, que sea un momento en el que descansamos, ¿no? Venimos delante del Señor pues a cantarle, a pedirle, a darle gracias, a estar un momento, ¿no? Delante de Él, ya con mucha pobreza a veces, con mucho caos, pero que venimos, que ellos entiendan que el día se acaba así, se acaba poniendo lo que hemos vivido en manos de otro, y que ese otro es el que nos da la comunión, nos da la unidad, y en el que papá y mamá buscan el sentido, la fuerza, la respuesta, también cuando nos ocurre algo malo. No solo en la providencia, sino cuando a veces nos ha ocurrido pues algo más difícil, más doloroso, pues un bebé que se nos fue al cielo. Pues esto fue, por ejemplo, también otro momento de fe muy fuerte para nuestra familia, porque fue un momento pues de hablar del cielo y de ver que estábamos muy tristes porque queríamos que ese bebé naciera, pero que estábamos muy agradecidos porque el cielo existía y ya teníamos uno allí que nos había ganado a todos. Entonces, pues hacer mucho la fe vida y compartirla de una manera, diría yo, lo más gozosa posible. Me ha gustado mucho esto de buscar tu propia conversión como la mayor forma de transmitir la fe, ¿no? Me recuerda a una cosa que me contó Íñigo Alfaro, también un amigo del Dalroy que ha venido, que él aprendió a rezar viendo cómo su padre se iba todos los días a rezar. O sea, cómo su padre vivía como algo importante rezar, y no fue hablando de la oración. A veces hablamos y los hijos se quedan con cualquier cosa. Y aquí cuento la última anécdota, ya cerramos, que el otro día estaba en el coche con mi hijo Felipe, tiene 5 años, y sus amigos estaban hablando, y no sé de qué estaban hablando, de superhéroes y no sé cuánto, y uno dijo no sé qué de un millonario, y entonces Jesús, dice Felipe, pero Jesús es más poderoso que un millonario. Así que no sé de dónde he sacado esa conclusión, en qué conversación extraña, pero esto roza la herejía. Y vamos a cerrar ahora el Club Dalroy con unas recomendaciones.
solemos recomendar ahora, Ana, pues alguna obra, un texto, un libro, una película, lo que fuese sobre el tema que hemos tratado. Así que si quieres empezar tú o... Pues a ver, yo pensando, me habéis hecho spoiler y sabía que siempre termináis así recomendando algo. Pues a ver, es cierto, pues, hago confesión, o sea, no soy una madre que lea muchísimo acerca de la maternidad específicamente, entre otras cosas por esto que te decía, ¿no? De porque estoy convencida de que todo lo que revierte en beneficio de mi vida espiritual, de mi formación en general, pues también me convierte en mis propias clases de la universidad me ayudan a luego entender mejor algunas cosas. Sí. Entonces creo que no para ser mejor madre o mejor padre hay que leer. Hay que leer en general, ¿no? O sea, ayuda a vivir, leer y estar cerca de Dios en general. Pero a ver, si tengo que dar alguna recomendación, pues me está gustando mucho, lo estoy leyendo ahora, un libro que se titula Educar hijas fuertes en una sociedad líquida, de Megan Micker. Sí, creo que sí, lo ponemos ahí en el podcast. Y me está gustando mucho. A ver, es muy de vivencias personales de una madre que es médico además, ya mayor, pero traza muchos modelos de maternidad, pues errores de los que ya se ha dado cuenta, y sí que me ayuda porque es muy vivencial, no es tan teórico como vivencial, y sí que te pone en la tesitura de pensar en determinadas situaciones o en determinadas tentaciones en las que una puede caer, y luego, aunque no sea sobre la maternidad específicamente, a mí me ha gustado mucho un libro de Jesús Montiel que se llama Lo que no se ve, en el que él hace un poco una loa de la figura de su abuela, que es verdad que no es la madre directamente, pero habla mucho de cómo él dice que aprende, una cita que me encanta, que dice que él ha aprendido teología viendo a su abuela hacer la cama, ¿no? En esta sencillez, en este cariño absoluto de su abuela haciendo la cama como no la ha hecho nadie más que su abuela. Y a mí en este canto, en esta belleza de la loa que traza de su abuela, también hay muchos rasgos de la maternidad, aunque sea a través de la figura de la abuela, que también tiene mucho de maternal. Así que este segundo libro pues tiene una especial belleza para mí, poética incluso. Muy bien. Bueno, yo voy a recomendar el documental, por supuesto. No hay madre, no hay más. Madre no hay más que una. No, madre no hay más que una, que además va a ser el título de este capítulo. Sí. Y recomendamos ese documental, todavía se puede ver, me parece, ¿no? Ya está en poquitos cines, pero algún pase especial todavía se puede. Y pronto lo podremos ver en alguna plataforma, imagino. Esperemos que sí. ¿Sí? Están en ello. No es fácil hacerle hueco a este tipo de cine en las plataformas, pero esperamos que sí. Bueno, en cuanto nos actualicemos, pues lo comentamos. En cualquier caso, yo voy a recomendar una película. Es una película extraña para lo que hemos hablado, porque es una película india, es una película de un director indio que es Satyajit Ray. Es parte de una trilogía, son 3 películas. Esta es la segunda, se llama Aparajito. Porque ahí la relación fundamental es la de una madre viuda y su hijo, ¿no? En unas condiciones durísimas en la India, pero la forma en que esta madre se entrega y da su vida literalmente por su hijo, pues es que es absolutamente conmovedor y te hace pensar en esto de la maternidad, en cómo tiene que ver con dar la vida y con una vida plena al mismo tiempo. Aparajito, de Satyajit Ray. Muy bien. Y yo pues voy a recomendar la lectura con la que hemos empezado, la Mulieris Dignitatem de Juan Pablo II, que es una carta apostólica relativamente breve para ser Juan Pablo II, pero sobre todo muy bien explicada, porque Juan Pablo II la verdad tenía un don para explicar las cosas. Este fragmento que hemos leído está, si mal no recuerdo, en el capítulo 1 o en la introducción, es bastante inicial. Luego esto lo irá desarrollando y sobre todo me gusta, es una carta apostólica en la que todo tiende y todo va en dirección a la contemplación de la Virgen María como el modelo de madre definitivo, así que yo creo que casa perfectamente con los motivos y con el planteamiento del documental, y yo creo que además es una referencia, es un escrito que es una referencia para nuestros tiempos convulsos. Pues nada, con esto cerramos nuestro Club Dalroy. Muchas gracias, Ana, por estar aquí. Te invitaremos más adelante seguramente. Y nada, nos vemos en la próxima.